Hola a todos, soy Yael Arturo Mondragón y el día de hoy les voy a mostrar un experimento del tema magnetismo. Acompáñenme. Antes de pasar con el experimento, vamos a hablar un poco más sobre el tema del magnetismo. Un campo magnético podemos considerarlo como la fuerza que rodea un imán, así como el conjunto de líneas de campo que rodean al mismo que sale del polo positivo y entran al negativo. La fuerza que un imán ejerce sobre otro puede describirse entonces como la interacción entre un imán y el campo magnético de otro. Así como dibujamos las líneas de campo eléctrico, también podemos dibujar las líneas de campo magnético. Este posee una magnitud que se mide en teslas o gauss, una dirección y un sentido, ya que es una magnitud vectorial. ¿Qué pasa si se acercan dos imanes entre sí? Cada uno ejerce una fuerza sobre el otro. La fuerza puede ser de atracción o de repulsión y se manifiesta aun si los imanes no se tocan. Cuando se acerca el polo norte de un imán al polo norte de otro imán, la fuerza entre ellos es de repulsión. De la misma manera, si se acercan los polos sur de dos imanes, la fuerza es de repulsión. Sin embargo, si se acerca el polo norte de un imán al polo sur de otro imán, la fuerza entre ellos es de atracción. Así como si se corta un imán a la mitad, no se obtiene un polo norte y un polo sur aislado. En vez de ello, se produce dos nuevos imanes. ¿Por qué un campo magnético atrae metales? Ciertos metales que no están magnetizados están formados por dominios, es decir, subdivisiones imaginarias que tienen una diferente orientación magnética. Esto se puede entender como que cada dominio representa a un pequeño imán y cada dominio tiene una orientación magnética diferente debido a la organización de los movimientos de sus electrones. Cuando este metal es sumergido dentro del campo magnético de un imán permanente, experimenta fuerzas que tienden a alinear a cada uno de los pequeños imanes, como se muestra en la imagen del lado derecho. En esa nueva situación, el polo norte del imán permanente experimenta una fuerza de atracción con el nuevo polo sur del metal, es decir, que todos los electrones siguen una misma dirección de campo magnético. La corriente eléctrica produce campos magnéticos. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que cuando se coloca una brújula cerca de un alambre, la aguja se desvía tan pronto como los extremos del alambre se conectan a las terminales de una batería, de manera que el alambre conduzca una corriente eléctrica. Así que el experimento de Ørsted demostró que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Una corriente eléctrica puede producirse en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca del circuito o cambiando la corriente en otro circuito cercano, con lo que quedó confirmado que un campo magnético produce un campo eléctrico y un campo eléctrico variable origina un campo magnético, siendo este la definición de electromagnetismo. Los materiales por este experimento son un par de imanes, silicón frío o caliente de 10 a 12 agujas, así como hilo y palitos de madera estilo abatelenguas en mi casa. Lo primero que vamos a utilizar va a ser nuestros palillos, a los cuales con una herramienta de corte como esta vamos a hacer unos cortes a 2 centímetros del inicio y 2 centímetros del fin del palillo. Finalmente nuestros palillos deben de quedar de esta forma. Ahora nuestro siguiente paso va a ser unirlos, solamente empalmándolos hasta formar una figura y así hasta tener algo similar a esto.
también que estos palillos se hicieron de la misma manera, solamente que el corte es de manera transversal. Ahora, teniendo ya nuestra estructura firme, la ponemos a un lado y cortamos un abatelenguas por la mitad, de esta manera, en donde lo siguiente es una estructura para, vamos a colocar en el centro los imanes. Como vemos, lo que necesitamos es otro pequeño pedazo de palillo, cortando una parte de los extremos, y esto poder pegarlo aquí, para lo cual utilizaremos nuestro silicón aquí, y los pequeños palillos ubicarlos de la siguiente manera. Esperamos a que seque para poder tener algo similar a esto. En donde aquí ya me di a la tarea de ingresar de ponerle los imanes para que sea para ver cómo se comporta nuestro campo magnético. Ahora, regresando a la estructura, se colocará de la siguiente manera. Y con ayuda de algunas tapitas recicladas o cualquier material, lo colocaremos a lo alto para poder acomodar las agujas. Ahora, ya que tenemos nuestra estructura, el siguiente paso será utilizar nuestro hilo y nuestras agujas para generar algún tipo como de vectores que se guiarán al campo magnético. Para este punto, con el ayuda de unas tijeras recortaremos el hilo a una distancia aproximada de entre 15 y 20 centímetros. Lo uniremos a las agujas y comenzaremos a instalarlos en nuestra estructura en dirección hacia el imán central, procurando obviamente no tocar el imán y que no esté tan alejado como para estar fuera del campo magnético. Como se logra observar, así ha quedado nuestro experimento, en donde se ve claramente cómo las agujas están atraídas por el campo magnético. Evidentemente sin tocar el imán. Y pues aquí se pueden apreciar dos partes, que es la levitación y la atracción del campo magnético a elementos más pequeños.